Bienvenidas y bienvenidos a Corriente, Mercado Internacional por la Música, un encuentro realizado por Selvámonos y Reproductora. Hoy presentamos una charla con ACO, presentado por Radar Spotify. En breve nos acompañarán Santiago Puentes y ACO. Los invitamos a que se contacten directamente con cada exponente de esta sesión a través de la app de Corriente y que dejen sus comentarios o preguntas en el chat del mismo Zoom para poder alcanzárselas a los exponentes. A continuación los dejamos entonces con Santiago y ACO. Muchas gracias por estar con nosotros. ACO, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, trabajando, como siempre, bastante. Juicioso, te veo, siempre que te veo estás ahí juicioso, trabajando y creando. Qué maravilla eso. Primero quiero contarle a la gente que nos está viendo en este momento, contextualizarlos cuál es un poco como la razón de que nosotros estemos teniendo esta charla. El equipo de Corriente este año muy amablemente me extendió una invitación como panelista para ser parte pues de la edición de este año. Y digamos que decidimos nosotros como Spotify plantearle y extenderle esta invitación también al querido ACO, al querido Arturo, porque pues además de que es un crack total y que es un gran artista y que la está rompiendo y que está sacando la cara también como por la escena local, pues recientemente hemos tenido también como una relación cada vez más cercana, hemos tenido la oportunidad de trabajar cada vez más juntos. Y desde ahí le extendimos esa invitación a ACO. Yo quiero que sea Arturo un poco quien nos cuente ahora más adelante qué tal fue esa experiencia como artista Radar. Ya llegaremos a ese momento. Pero hermano, quiero empezar obviamente sabiendo un poco de tu historia. Yo sé que la gente te conoce en Lima, en Perú, en Latinoamérica en general, pero me gustaría saber un poco cuál ha sido ese trasegar tuyo para llegar a ser ACO, el proyecto que soy. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo empezó? ¿Qué escuchabas en esos días? Y Sí, ya hermano. empecemos, hermano. Mira, wow, esto ha sido un camino largo y que ha ido tomando, ¿cómo decirlo? Cuando yo empecé en esto hace 10 años, más o menos en el 2010, es que yo empecé a escuchar más rap y a atreverme a empezar a tratar de hacer beats, empezar a escribir un poco a escondidas, ¿no? Con un poco de vergüenza de mostrar lo que hacía. Cuando empecé con todo esto, realmente no tenía una idea en la cabeza de volver esto una carrera, de volver esto mi profesión. Honestamente, cuando yo empecé, era simplemente, por decirlo así, la diversión y la exploración creativa de hacer música, ¿no? Porque si bien antes yo no hacía música, siempre había tenido un chip en la cabeza de soñar un poco con eso, ¿no? Por decirte algo, me acuerdo mucho de que cuando caminaba por las calles, yendo a la universidad o al colegio con los audífonos puestos, me imaginaba a mí cantando en un concierto las canciones que escuchaba. Eso es algo como muy íntimo que no suelo decir, pero tenía eso, ¿no? Antes de aceptar de que yo quería hacer música, soñaba mucho con eso. Entonces cuando conocí el rap y me di cuenta que tenía esta, por decirlo así, accesibilidad en el sentido de que no necesitaba más que una computadora, un lápiz, un papel y el mismo micrófono integrado de la computadora para ponerme a grabar, descargándome beats de internet cuando empezaba. Al notar eso en gente que conocí en esas épocas, pues me atreví a empezar a escribir y a rapear y poco a poco a publicar mis canciones en internet solamente con el ánimo de compartírselo a la gente, ¿no? Y simplemente, hermano, he seguido haciendo lo mismo, he seguido haciendo música, decidí juntar un grupo de canciones, volverlas un disco, compartirlas libremente en internet, y pues creo que poco a poco, por las relaciones que comencé a hacer con gente que también hacía rap,
y por seguir haciendo música comencé a ganar cierto reconocimiento que fue creciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Pero esto se ha dado pues en un transcurso, pues como te decía, más o menos de 10 años, ¿no? De simplemente no parar de crear y de que para mí ya era algo que yo hacía más allá de buscar tener una carrera, más allá de buscar que más gente me escuche, simplemente se volvió una especie de costumbre mía y casi una necesidad de hacer música que finalmente me terminó llevando a que se vuelva mi profesión, ¿no? A que se vuelva mi carrera, que se vuelva, por decirlo así, mi trabajo, ¿no? Oye, mi hermano, hace 10 años cuando estabas por las calles de Lima teniendo estas fantasías de poder interpretar esta música que estabas escuchando en los audífonos, ¿qué música era? ¿Te acuerdas que estabas escuchando en ese momento? Me acuerdo que era muy fanático de Incubus, me acuerdo que me escuchaba mucho reggae en español, latinoamericano, Los Pericos, Los Cafres, Cultura Profética, y pues el artista que siempre he escuchado y de los pocos que no he parado de escuchar hasta ahora, desde que era muy pequeño, es Fito Páez, porque, hermano, esto también son recuerdos que tengo muy claros en mi cabeza de cuando tenía quizás, no te miento, menos de 10 años. Mi viejo tenía acá en casa algunos discos, entre ellos había un disco de Fito Páez en vivo, creo que se llamaba Euforia, y algunos otros, un disco de Queen también me acuerdo, pero bueno, ahí fue que enganché y creo que de alguna manera tanto escuchar a Fito es que me ha dado tal vez una visión un poco diferente al rap estereotipado de repente, ¿no? Cuando la gente me pregunta por qué tengo un rap un poco más quizás poético, por así decirlo, y yo creo que en parte, si lo rebusco mucho en mi mente, probablemente sea por esa influencia, ¿no? De escuchar artistas así. Entonces, sí, generalmente era ese tipo de música con el que me proyectaba y con el que volaba mientras caminaba. Qué loco eso, muy curioso porque no sé si ubicas una banda de rap colombiana que se llaman Los Petit Felas, eh, pero justo hablando hace poco con Nicolás, el cantante de Los Petit, me contaba algo muy similar y es que tenía una relación muy profunda con la música de Fito y con la forma de escribir particularmente que tiene Fito. Y eso a él como en sí le dio como todo un nuevo panorama y le abrió unas posibilidades que no tenía. Me parece muy curioso que Fito tenga esa relación como con el rap. Creo que estaría bueno contárselo un día de estos al hombre. Eh, cómo llega ese click con el hip hop, con el rap, con el ser beatmaker, con el ser MC? Claro, yo ya había escuchado quizás en la radio a Tiro de Gracia, tengo muchos recuerdos de Tiro de Gracia, definitivamente me llamó mucho la atención cuando escuché Tiro de Gracia en la radio, porque además lo que solían pasar en la radio siempre era música en inglés, pop, ¿no? Entonces escuchar rap con ese estilo bien boom bap noventero me llamó mucho la atención. Me acuerdo de Eminem también, que lo pasaban en MTV, ¿no? Y de chico lo veía, me llamó mucho la atención. Pero igual no, en esos momentos no me atreví ni siquiera a soñar con ser rapero. Para mí era muy loco, porque siempre he sido una persona muy tímida, sobre todo en la época de colegio. Pero luego, después del colegio, empecé a parar con un grupo de gente que se volvieron muy amigos míos y que hoy día son amigos muy cercanos. Y ellos ya estaban haciendo rap y ya escuchaban mucho rap. Entonces, de parar con ellos nomás, me alimenté de mucha música nueva, de hip hop, conocí muchos grupos nuevos. Y ahí, de tener gente tan cercana a mí que hacía ese tipo de música, creo que fue lo que me llevó a dar el primer paso, ¿no? Y además, pues, la frontalidad que yo noté, creo, en el rap, no lo había notado en muchas otras canciones que yo había escuchado, y eso fue algo que me llamó mucho la atención, eso de como conversar con un amigo, tomándote una cerveza, contándole tus cosas, yo sentía un poco eso del rap, esa honestidad, esa frontalidad, creo que fue lo que me animó a dar ese primer paso, y también lo simple que era en el sentido de que solo me descargaba un programa de internet y viendo videos, tutoriales, podía aprender un poco a dar los primeros pasos, ¿no? Eso
eso es lo accesible, ¿no? No necesitar una banda y un estudio gigante que me cueste mucho dinero alquilar para poder grabar una canción, sino simplemente poder estar encerrado en mi cuarto con la computadora y poder experimentar sin que nadie esté escuchando y un poco romper con esa vergüenza, ¿no? Creo que fue lo que me animó a dar esos primeros pasos, seguramente. Hermano, muy interesante y tocas un punto que me parece chévere y es, digamos, esa realidad de los músicos y los artistas jóvenes, como tú, que tienen una relación íntima con la virtualidad y con el Internet, desde la creación, como tú dices, el poderse encerrar simplemente con una compu o con cualquier tipo de dispositivo y poder desde ahí crear, pero también todo lo que sigue para adelante, ¿no? Después de tener ya música creada, pues todo ese rollo de saber conectar con la gente, de lograr mostrar algo atractivo y sobre todo de no convertirse un poco en paisaje, más en estos momentos en los que tenemos como una saturación un poco de contenidos. Me interesa mucho saber cómo ha sido particularmente esa otra parte, lo que viene después de la creación de música y todo esto, el comunicar, el conectar. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, como te decía hace un rato, yo siempre he sido una persona bastante tímida y más bien la música es lo que me ayudó a romper un poco con esa barrera, ¿no? Si te contara, o sea, la primera presentación que tuve, las primeras presentaciones que tuve, para mí fueron un poco experiencias un poco difíciles, o sea, con decirte que no dormí toda la noche, ¿no? De los nervios, hermano, me escribí parte de mis letras acá en el antebrazo para mientras cantaba tener la seguridad de que podía leerla, porque también algo que tiene el rap es que tiene mucha cantidad de palabras y frases, ¿no? Entonces, esos nervios me comían y poco a poco siento que la música también me ha dado una especie de seguridad, en todo caso que ya tenía en mí, pero que me ayudó a sacar, ¿no? Y atreverme a hacer las cosas que ahora hago, que es como cantar enfrente de muchísima gente, o estar conversando contigo ahorita en internet, o ese tipo de cosas. Creo que siempre tuve la aproximación de simplemente ser quien yo soy y mostrarme de esa manera con mi público, y eso es algo que he ido descubriendo que ya lo hacía de una manera espontánea, hermano. O sea, yo no, para serte honesto, nunca pensé, yo voy a tener una postura de honestidad y transparencia con mi gente para que puedan identificarse conmigo. Eso fue una cosa que se dio súper natural, pero ahora que lo analizo desde acá hacia atrás, me he dado cuenta que eso es algo que ha conectado mucho con mi público, que me ven como una persona como ellos, que no me trato de hacer ver como una persona que nada le duele, una persona que nada le molesta, quizás una imagen de que quizás muchos artistas sí tienen, ¿no? De que tratan de hacerse ver como que nada los puede vulnerar, ¿no? Entonces quizás esa transparencia y mostrarme, y que el personaje de Ako sea exactamente el personaje que es Arturo, quizás ha sido algo que ha hecho que conecte mucho con mi público y que tenga esta relación bonita con ellos, ¿no? Tremendo eso. Sí, digamos que eso que dices de como plantear esa relación absolutamente honesta con las audiencias es clave, pero también implica una idea detrás de eso y es no solo que sea la audiencia quien entiende al artista, ¿no? Aquí estoy yo artista, sino el artista también haciendo el mismo ejercicio de poder entender quién lo escucha y por qué lo están escuchando, ¿no? Y me quiero meter un poco ahí ya a lo que fue nuestra experiencia reciente. Aku fue artista del mes Radar. Radar es el programa para artistas emergentes de Spotify global. Y Arco nos acompañó durante julio, ¿verdad? Fuiste el artista de julio. Una de las cosas que nosotros procuramos mucho, no solo en el marco del Radar, sino desde Spotify como tal, es que los artistas y sus equipos y sus entornos cercanos puedan tener acceso en tiempo real a la data. Eso suena a... Cada vez que me dicen data, todavía me imagino como las matrices de Neo ¿no? Como, pero finalmente la data es eso que estábamos hablando ahorita, en el caso del artista, y es poder entender quién lo está escuchando y dónde lo están escuchando y por qué razones lo están escuchando. Eh,
compártenos un poquito cuál ha sido como tu perspectiva y tu experiencia, no solo dentro del programa, sino frente a tener la posibilidad precisamente de eso, y es de tener la data en tiempo real, abierto, siempre. Totalmente. O sea, en cuestiones de la data, la estadística, es algo que aprendí con el tiempo que era bastante importante, ¿no? El hecho de entender quiénes son los que te escuchan, de dónde son, qué edades tienen, y ese tipo de cosas ha sido súper importante, sobre todo porque me ha permitido también, bueno, desde que esto se volvió mi profesión, por supuesto que me importa saber qué es lo que le escucha más, lo que escucha más mi gente de mí, lo que le gusta más a mi gente escuchar de mí. Entonces, en ese sentido, como que me ha ayudado mucho a direccionar mi carrera, ¿no? Parece algo muy simple, pero yo ya tenía como 3 discos cuando esto lo empecé a tomar más en serio, y poder ver qué canciones y cuáles son el perfil de canción que mi público disfruta más, me ha ayudado muchísimo a plantear qué es lo que he podido hacer en el futuro, y eso creo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Poder entender también de ese lado qué es lo que le gusta a la gente de mis canciones, viendo esa especie de radiografía, ¿no? De todo ese tipo de estadísticas, ¿no? En ese sentido, siento que me ha ayudado muchísimo, y por algo tan simple como saber de que, bueno, la mayoría de artistas tiene mucha gente en México, ¿no? Pero yo me fui dando cuenta que mi público en México estaba creciendo mucho, y no solo de mi parte, sino de la parte externa, el poder ver de que yo tenía un crecimiento interesante en México, hizo que mi promotor, por ejemplo, analice mi música y analice mis estadísticas, y que se dé cuenta que yo tenía un público interesante en México, y a partir de eso que termine decantando en que yo esté viajando a México y cantando en México, ¿no? Es algo increíble pensarlo, ¿no? Y así fue que mi experiencia en México. Yo he viajado 2 veces y he colaborado con gente en México, y todo está relacionado, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido súper importante, no solo por yo tener toda esa información, sino para que gente de afuera, con la que he terminado trabajando, pueda verla también, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, digamos que ese es uno de los casos más recurrentes que notamos en el día a día, y es como la posibilidad que le da a los artistas el, por ejemplo, buquear una gira en X territorios, entender que de repente muchas veces la audiencia de uno no está donde uno necesariamente cree o donde pone todos los esfuerzos, sino que hay gente que está descubriendo mi música en todo el planeta, y eso está demasiado chévere. Ya nos están empezando a llegar preguntas, pero antes de pasar a eso, quisiera, hermano, como que nos compartieras un poco tu perspectiva sobre los retos que tienen los artistas locales, sobre los retos que tiene la industria peruana en este momento. ¿Cómo ves, cómo sientes un poco lo que está pasando ahorita? Mira, es que se habla mucho y se escucha mucho entre artistas y entre gente que está metida acá la frase o la idea de que en Perú no hay industria, en Perú no se puede, en Perú no apoyan, en Perú bla, bla, bla. Y yo siempre he sido de la idea y de la postura de que si la situación es adversa, pues más allá de quejarme y de decir de lo complicado que es, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, no hay conciertos que nos inviten a los raperos, no nos pagan bien. Ok, entonces haz tu propio concierto, genera tu propio público para que vaya a tus conciertos, haz tus conciertos regularmente, empieza cobrando poco y luego vas mejorando tu show, vas cobrando más y vas creando una escena tú mismo. Y así no encuentras la escena en la que tú quisieras desenvolverte, más allá de simplemente sentarnos a quejarnos, es un poco buscar las maneras de autogestionarnos, y eso es lo que yo he venido haciendo los últimos años, ¿no? Haciendo mis propios conciertos. Y pues los primeros conciertos obviamente no iba tanta gente, pero el siguiente fue un poco más, y después de ese tuve un poco más de dinero para invertir en una banda, entonces propuse un show de rap con banda, entonces eso jaló un poco más de gente, y yo soy de la idea de eso, ¿no? De no quedarnos solamente en lo difícil que está la situación, en el que no hay industria, sino que empezar a generar nuestra propia movida, por así decirlo, ¿no? Tremendo, sí, comparto y celebro esa postura. Digamos que finalmente
Casi siempre que hemos estado en Perú hablamos desde una perspectiva, por supuesto, de extranjeros que somos, pero también con localía, pues porque Claro. la verdad no la pasamos en Perú. Por cierto, qué falta que hace estar en Perú, hermano, en este momento. Y sí, digamos que un poco nuestra intuición y nuestra lectura sobre el mercado local es que hay que fomentar y seguirle trabajando al tema de colaboración. No solo colaboración a nivel artístico, de venga y hacemos música juntos, los unos con los otros, sino colaboración en cuanto a procesos también de difusión, colaboración en cuanto a generar, por ejemplo, este tipo de espacios como Corriente. Hermano, tengo un montón de preguntas que me están haciendo acá para ti antes, y última pregunta mía es, quiero que me recomiendes 3 artistas peruanos que uno tiene que escuchar. Ajá. Hay un proyecto muy interesante que es Kid Flex. Kid Flex es una especie de lo-fi hip hop melódico que está muy bueno. Un artista y colega mía que admiro muchísimo y siempre lo he hecho es Andrea Martínez. Es una súper compositora, toca batería, toca teclado, compone, toca guitarra, etc. Y el tercer proyecto que podría recomendar es una amiga mía que se llama Fernanda Perochena, que recién está soltando su primer disco, pero ella es una cantante increíble y de hecho en mis presentaciones en vivo siempre he trabajado con ella ahí para que me acompañe con los coros melódicos, así que recomendaría esos 3, de todas maneras. Buenísimo. Igual voy a comprometer acá en público a Ako a que ahorita cuando se acabe esto nos comparta los links de estos personajes para que los podamos escuchar. Están haciendo acá una pregunta, Ako. ¿Qué consejos le darías a artistas que están comenzando en el hip hop y en la música en general? Gracias por tu música y por la entrevista. Gracias a ustedes. Mi recomendación sería que no se dejen llevar tanto por lo que escuchan, que es lo que más se escucha a veces puede generar un poco de ruido en la cabeza de un artista porque piensa, esto es lo que tengo que hacer para que me escuchen también. Y yo no creo que eso sea la manera de aproximar tu música, porque la riqueza está justamente en que cada uno proponga lo suyo, cada uno tiene algo que decir, cada uno tiene una perspectiva de las cosas, pensamientos diferentes, ideas diferentes, y justamente lo interesante de la música es aportar. Y si quieres tener algún día una audiencia fiel, tienes que ser honesto con ellos, así que mi recomendación sería de que sean originales y honestos con lo que hacen, ¿no? Súper claro, hermano. Muchas gracias. Están haciendo varias preguntas acá, me parece que similares, que tienen que ver con cómo funciona el tema de playlist dentro de Spotify. Entonces, simplemente voy a condensar la pregunta y es, ¿cómo llego yo a estar en una playlist editorial de esas de Spotify? Hay un mecanismo que se llama el pitch, y es someter al equipo editorial la música que yo estoy haciendo para ese apoyo editorial, y eso se hace a través de Spotify for Artists. Cuando yo tengo ya la música entregada por parte de mi agregador y ya tengo una fecha de lanzamiento seleccionada, en la herramienta para artistas va a salir esa canción y yo ahí simplemente hago un proceso de tagueo muy fácil, se demora 5 minutos, de descripción de qué es, a qué suena, qué instrumentos tiene, cuáles son mis territorios, y digamos que de nuestro lado lo que hacemos es semana a semana escuchar toda la música que es relevante para nuestros territorios, toda la música que son hechas por artistas de la región andina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, y miramos cuál es la mejor manera de poderles dar una visibilidad en todas nuestras playlists. Aquí hacen otra pregunta: ¿qué opinas de las bandas de Arequipa y provincias? ¿Te gustan algunos grupos? Saludos, Funk Jara. Funk Jara. Saludos, Funk Jara. La verdad que no he estado muy al tanto de las cosas que están pasando a nivel de rap en provincia. En Arequipa, me ha hecho acordar por el nombre Funk Jara. En Arequipa toqué con un grupo arequipeño de funk, pero mi pésima memoria no me ayuda a acordarme del nombre, pero me acuerdo que era una banda de funk mezclada con rap que estaba muy buena. Más allá de eso, honestamente no he escuchado, no me ha llegado a los oídos mucha música de provincia, para serles completamente sincero. Katana Funk, creo que me están diciendo acá. Sí. Sí, yo toqué con ellos en Arequipa y estaba muy chévere lo que están haciendo. Katana Funk. Buenísimo.
creo que no hay más preguntas por lo que veo acá. Hermano, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias al equipo de Corriente también por tenernos acá. Un placer absoluto. Espero que nos podamos dar un abrazo en la vida real pronto. Y nada. Sí, es, hermano. Gracias a ti por pasarme la voz. Ha estado muy bonita la conversación y bueno, y gracias por todo. Chao. Nos vemos, chao, chao.